El Nobel de Química de 2024 no se entregó por un experimento de laboratorio, se entregó por un modelo. En 13 minutos veremos 3 casos publicados en Nature y decidiremos con evidencia si la inteligencia artificial ya descubrió una ciencia nueva o solo un instrumento más potente. Una ciencia nueva no es un inventario más largo, es un cambio de preguntas y de reglas de justificación, qué cuenta como prueba, qué se puede afirmar y qué queda fuera. Acelerar el trabajo dentro de una disciplina vieja puede ser histórico y aún así no fundar un campo. Empiezo por el caso que ya tiene un premio. AlphaFold 2 de Demis Hassabis y John Jumper atacó un problema de casi 50 años: predecir la forma tridimensional de una proteína a partir de su secuencia. El Comité Nobel lo describió como un salto de método, no como el nacimiento de otra biología. Jumper y colegas publicaron AlphaFold 2 en Nature en 2021. El sistema predijo la estructura de prácticamente las 200 millones de proteínas conocidas. La Academia Sueca habla de más de 2 millones de usuarios en 190 países. Eso es infraestructura científica. Infraestructura no es por sí sola una ciencia nueva. El mismo Nobel se partió. David Baker recibió la otra mitad por el diseño computacional de proteínas, no solo predecir lo que existe, sino proponer lo que todavía no existe. Predicción y diseño son artes distintas. Ninguna de las dos inventa la pregunta central de la biología estructural, la cambia de velocidad. Aquí va la primera regla honesta. Si un modelo responde más rápido una pregunta que la disciplina ya sabía formular, tenemos un instrumento. Si obliga a cambiar qué preguntas merecen hacerse, empezamos a hablar de otra cosa. AlphaFold está hoy del lado del instrumento extraordinario. Segundo caso, los materiales. En 2023, Merchant, Batzner, Schoenholz, Eichel, Cheon y Kubuk publicaron en Nature el trabajo de Genome de DeepMind. El título no promete una ciencia nueva, promete escalar el aprendizaje profundo para el descubrimiento de materiales. Genome reportó 2.2 millones de cristales candidatos por debajo del casco de estabilidad. En el casco final quedaron cerca de 381.000 compuestos más estables. Esas cifras vienen del paper y del blog de DeepMind. No las redondeo para que suenen más grandes. De ese océano, 736 ya habían sido realizados de forma independiente en laboratorio. Materials Project, en Berkeley Lab, recibió alrededor de 400.000 compuestos predichos. Predicho no es fabricado. Estable en el modelo no es útil en la mesa. Un profesor puede oír 2 millones y pensar: la IA ya inventó la ciencia de materiales. No, inventó un filtro masivo de hipótesis dentro de la ciencia de materiales. El laboratorio, la síntesis, la impureza y el uso siguen siendo el cuello de botella. El modelo propone, la mesa decide. Tercer caso, las matemáticas. FunSearch, de Romera Paredes y colegas, salió en Nature en 2023. No le pide al modelo la respuesta final, le pide programas. Un evaluador automático acepta o rechaza. Esa arquitectura existe precisamente porque un modelo solo alucina con fluidez. En el problema del CAPSET, combinatoria extrema, FunSearch produjo construcciones nuevas. DeepMind afirma la mayor mejora en 20 años al bound asintótico inferior y un CAP de 512 en dimensión 8. También halló heurísticas nuevas para el beam packing en línea. Descubrimiento verificable, disciplina antigua. DeepMind lo formuló así: primera vez que un hallazgo nuevo en problemas abiertos difíciles aparece usando modelos de lenguaje. Eso es una frase de prensa, no una definición filosófica. Un hallazgo nuevo dentro de un campo no convierte al campo en otro campo, convierte al instrumento en digno de sospecha seria. Cuarto caso, más cercano al aula de química. Coscientist, de Boyko, McKnight, Klein y Gomes, Nature, volumen 624, 2023. Un sistema con GPT-4 que busca literatura, lee documentación, escribe código y opera hardware. 6 tareas. Incluye optimizar acoplamientos cruzados con Palladio. Coscientist no inventa una química, automatiza la química que ya existía.
planificar, probar, ajustar. El paper lo dice con claridad. Investigación química autónoma con modelos de lenguaje. Autonomía operativa no es autonomía epistémica. Un robot que pipetea no redefine qué es una explicación. Mira el patrón. Proteínas, cristales, combinatoria, síntesis. En los cuatro, la IA produce conocimiento nuevo verificable. En ninguno cambia, ella sola, las reglas de qué cuenta como ciencia. El evaluador, el laboratorio, el teorema o la réplica siguen siendo humanos o al menos extramodelo. Entonces, ¿puede descubrir una ciencia nueva? Hoy la respuesta honesta es todavía no, y ya hace algo más interesante. Descubre hechos, candidatos y pruebas dentro de ciencias viejas, a una escala que un laboratorio solo no alcanza. Eso obliga a redefinir el oficio, no el nombre del campo. Una ciencia nueva nacería si el sistema propusiera preguntas que la comunidad no tenía y, además, un criterio de justificación que esa comunidad aceptara. No basta un ranking, hace falta una gramática de prueba. Mientras el humano pone el evaluador, la ciencia sigue siendo humana con un acelerador. Eso importa en la escuela más que en el titular. Un niño que le pide a un chat, inventa un descubrimiento, recibe teatro. Un niño que formula una pregunta, pide un candidato y exige una prueba, recupera el gesto de fun search. Generar más, generar no es el trabajo. El trabajo es filtrar. La tentación pedagógica es celebrar la generación, es la parte barata. La parte cara es decidir qué cuenta. AlphaFold no opinó una proteína, se midió contra estructuras reales. FunSearch no conversó un teorema. Un programa pasó un evaluador. Sin esa segunda máquina, solo hay estilo. Propongo 4 preguntas para cualquier output que pretenda ser científico. 1. ¿Qué pregunta vieja está respondiendo? 2. ¿Cuál es la prueba fuera del modelo? 3. ¿Qué quedaría falseado si esto fuera mentira? 4. ¿Quién podría repetirlo sin creer en la marca? Si no hay respuesta, no hay descubrimiento, hay copy. En el aula, esas 4 preguntas caben en un cartel. No necesitas un clúster. Necesitas el hábito de no aplaudir la primera frase fluida. La inteligencia artificial ya escribe como un experto cansado. El experto de verdad se reconoce por lo que está dispuesto a retirar. Hay un error simétrico, negar todo. Quien dice, la IA no descubre nada, no leyó Nature 2023. Gnome, FunSearch y CoScientist no son demos de marketing, son papers con cifras, tareas y límites. El escepticismo útil no es el desprecio, es la exigencia de réplica. Otro error, confundir escala con ruptura. 2 millones de estructuras no son una nueva ontología de la vida. 381.000 cristales no son una nueva física. 512 en dimensión 8 no son una nueva matemática. Son hitos. Los hitos merecen asombro proporcional, no mitología. La mitología escolar suena así. Ya no hace falta pensar, la máquina piensa. La evidencia dice lo contrario. Donde la IA descubrió algo, alguien diseñó el espacio de búsqueda, el evaluador y el criterio de éxito. El pensamiento no desapareció, se desplazó hacia el diseño del problema. Ese desplazamiento es la lección para docentes. Enseñar a usar un chat como oráculo forma consumidores. Enseñar a usar un modelo como generador de hipótesis. Con una prueba externa, forma investigadores pequeños. La diferencia no es el software, es quien sostiene el criterio. Piensa en un proyecto de secundaria. No pidas, descubre algo nuevo, pide. Formula una pregunta que un paper ya hizo, genera 3 candidatos. Elige uno que un experimento, un cálculo o una fuente primaria pueda tumbar. Eso es alfabetización científica con IA. Lo otro es teatro de genio. Los 4 papers también enseñan humildad de cifras. 736 realizados no son 2.2 millones fabricados. 6 tareas de laboratorio no son el científico autónomo.
Un Nobel de método no es el fin de la experimentación. Cada número grande arrastra un número chico que lo recorta. Enseña el recorte. Si un alumno solo recuerda el número grande, aprendió marketing. Si recuerda el recorte, aprendió ciencia. GNOME es el ejemplo perfecto. El titular es 2 millones. La mesa es 736. Entre ambos vive el trabajo real. Priorizar, sintetizar, fallar, repetir. ¿Y si mañana un modelo propone una pregunta que nadie tenía? Entonces sí empezaríamos la conversación seria. Todavía no es el caso que estos papers documentan respuestas nuevas a preguntas viejas o rutas nuevas dentro de un mapa conocido. Eso ya es suficiente para cambiar la escuela. Cambiar la escuela no exige esperar una ciencia nueva, exige dejar de tratar la IA como una enciclopedia parlante. Enciclopedia da respuestas, laboratorio da candidatos. El aula del siglo XXI se parece más a Font Search que a un examen de completar. Genera, evalúa, conserva solo lo que sobrevive. Conservar lo que sobrevive duele. El modelo produce volumen, el volumen seduce. La pedagogía tiene que volver socialmente aceptable, esto no pasa la prueba. Sin ese no, la clase se llena de texto que suena a ciencia y no deja rastro verificable, ruido con bibliografía y sin réplica. Vuelvo al Nobel. Hassabis y Jumper no recibieron el premio por opinar sobre proteínas. Lo recibieron por un método que la comunidad pudo usar, medir y criticar. Baker por diseñar. El premio honra un instrumento que la disciplina absorbió. Absorber un instrumento no es emigrar de disciplina. Por eso el título de este video es una trampa útil. ¿Puede la inteligencia artificial descubrir una ciencia nueva? Invita a un sí o un no. La evidencia pide un todavía no y un ya sí a otra cosa. Ya puede descubrir conocimiento nuevo dentro de ciencias que no inventó. Esa frase cabe en un pizarrón. Escríbela con los recortes. Ya puede proponer cristales, no los fabrica todos. Ya puede mejorar un bound, no redefine la combinatoria. Ya puede planear un acoplamiento, no decide qué es una explicación química. Ya puede plegar proteínas, no decide qué pregunta biológica merece existir. Si diriges una escuela, el indicador no es cuántos ensayos genera cada alumno, es cuántas afirmaciones sobreviven a una prueba que el chat no controla. Fuente, experimento, cálculo, observación. Sin una de esas cuatro, el output vuelve a la bandeja de borradores. Así se ve el criterio en acto. Si eres padre, no preguntes si la IA va a reemplazar al maestro. Pregunta si tu hijo sabe separar un candidato de una prueba. Esa es la habilidad que AlphaFold, Genome, FunSearch y Quotientist tienen en común cuando se les mira sin marketing. Alguien o algo externo dice no. Cierro el open loop del primer minuto. 3 casos. Nature más el Nobel. ¿Ciencia nueva? No. ¿Descubrimiento? Sí, verificable y recortado. Lección para el aula. El trabajo que no se delega es preguntar, verificar y decidir qué cuenta como prueba. El modelo puede llenar la mesa, tú eliges qué se queda. La próxima vez que un titular anuncie que la IA inventó un campo, busca el evaluador. Si no aparece, es publicidad. Si aparece y es independiente del modelo, estás frente a un instrumento que merece estudio. Esa es la diferencia entre asombro y superstición, y es una diferencia enseñable. Te dejo la pregunta abierta, no el moral. Si mañana un sistema propone una pregunta que tu disciplina no tenía, ¿qué prueba exigirías antes de llamarla ciencia nueva? En el comentario fijado dejo los 4 doy. Elige uno, léelo, márcalo donde el número grande